Bienvenidos a Ciudad Desnuda, yo soy Yunue Cuevas. Yo soy Mara Durón, así arrancamos. El lunes le presentamos este caso que ha provocado indignación. La muerte del pequeño Vicente, un niñito de tan solo 3 años que fue encontrado sin vida dentro de un automóvil en Mexicali. La investigación también ha dado un giro todavía más delicado. La madre de este menor ya no es investigada solo por omisión de cuidados. Ahora enfrenta también un proceso por homicidio. Avanza la investigación por la muerte del pequeño Vicente de 3 años al haber sido olvidado por su madre dentro de un automóvil en Mexicali, Baja California. La Fiscalía dio a conocer parte de la investigación y detalló cómo se desarrollaron los hechos entre el 1 y 2 de mayo, cuando la mujer acudió a una fiesta llevando al menor. Durante el evento consumió bebidas alcohólicas y se retiró aproximadamente a las 23 horas del lugar, llevando a su niño en el asiento posterior en la silla de seguridad. El pequeño tenía 3 años de edad. Al llegar a su casa en el fraccionamiento La Rioja, estacionó el vehículo frente a su casa, descendiendo de él, sí, cerrando el vehículo. Videos publicados en las redes sociales de Roxana la muestran en la fiesta junto a su hijo. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté la neta, traigo broncas con Cupido. Personas que la conocían señalan que sus salidas de fiesta eran constantes. No saben que me faltan 2 tuercas y saben cómo soy pa' que me invitan. Se cagan si les bajo las morras. De acuerdo con la versión que dio a conocer en la audiencia, Roxana se bajó del vehículo para prender el boiler para bañar a Vicente. Pero al estar bajo los influjos del alcohol, lo olvidó. Encendió el boiler para meter a bañar al niño, pero se lo olvidó. ¿Pero qué pensaba? Que ya lo había avanzado en el carro. La muerte del pequeño Vicente fue determinada por la Fiscalía como golpe de calor. Es decir, el vehículo estuvo por más de 12 horas estacionado, cerrado, con el niño adentro, provocándose como causa de la muerte del pequeño golpe de calor. La madre se encuentra detenida actualmente. Y aunque en un principio se hablaba de un posible delito de omisión de cuidados, la mujer enfrentará a la justicia por homicidio. Debido a la gravedad del caso, podría alcanzar la pena máxima. El delito es homicidio por omisión impropia con dolo eventual. Quiere decir que se advierte, conforme a la investigación de la Fiscalía, que la muerte de ese pequeño no es simplemente culposa o un descuido. Y hasta 15 años. La Fiscalía va a pedir la pena máxima en su oportunidad. El pequeño Vicente nació el 17 de abril de 2023. Sus padres son Roxana Ramírez Ibarra y Juan Carlos Mesa Beltrán, quienes se mantuvieron juntos hasta su separación en 2025. Fue a finales de ese mismo año que iniciaron un difícil proceso de divorcio, en el que ambos pidieron la custodia de Vicente, siendo finalmente entregado a Roxana. Y la mamá en ese momento tenía la custodia, sin embargo, sí había antecedentes de diferencias, de una separación con mucho tema de conflicto entre la pareja. La historia de Vicente no solo ha generado indignación, también ha abierto el debate sobre la responsabilidad y el abandono de los menores. Azteca Noticias. En donde rescataron a un menor fue en Valle de Chalco, Estado de México. Sufría presunto maltrato. Las autoridades llegaron al lugar tras recibir una denuncia anónima.
El pequeño presentaba desnutrición, cicatrices, moretones en distintas partes de su cuerpo, además de padecimientos cardíacos y tiroideos. El sistema DIF estatal asumió su resguardo y garantizó atención médica especializada, mientras que la Fiscalía Estatal abrió una investigación por violencia familiar. La Fiscalía de Chiapas ofreció $500,000 para quien dé información para capturar a José Manuel Rubio Santini, alias El Tito. A este hombre lo acusan del feminicidio de Beani Lozano, joven universitaria, y según autoridades, el 6 de abril, Rubio Santino le habría disparado en la cabeza y dejado abandonada dentro de un auto que dejó en un camino de terracería en el municipio de Tuxtla Chico. Un crimen brutal que tiene a un presunto feminicida prófugo. ¿Recuerdan al hombre que aparece en un video golpeando a una mujer en el transporte público en Cancún? Bueno, se trata de Guillermo N., de nacionalidad cubana. Un juez de control lo vinculó a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Este sujeto fue detenido luego de un operativo para combatir la venta de drogas en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El caso tomó relevancia al confirmarse que es el mismo sujeto que agredió a la mujer el 29 de abril. Otro hecho de violencia ocurrió en San Nicolás, Nuevo León, donde una mujer fue asesinada por su esposo cuando salía de trabajar de una empresa. Presuntamente, en un arranque de celos, Juventino Bautista, de 50 años, se bajó de un taxi y atacó a Rosa Aide Mendoza, de 44, con un machete. Escuchó bien, con un machete. Un compañero y el taxista intentaron defenderla y de forma instintiva esta mujer intenta defender su vida, intenta apartar a este loco de ella, pese a que este hombre sigue hostigando, la logra subir al taxi y le pide al chofer que la lleve al hospital, donde murió horas después. Autoridades investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio. Un caso similar es el de Ana Luisa. Ella fue atacada a machetazos por su expareja hace poco menos de un mes en Chiapas. Sufrió la amputación de sus brazos. Con la cara en alto, pese a la brutal agresión que sufrió, la actitud de Ana es admirable. Con una sonrisa en el rostro, asegura que tiene la esperanza de salir adelante con la ayuda de su familia. Yo estoy acostumbrada al yo hacer mis cosas, ¿no? Y luego al estar así, como que sí, al momento me dio tristeza, me puse muy triste, sí. Pero pues yo digo, gracias a Dios no estoy sola, y eso es lo que me ha llevado a levantarme, a no dejarme caer, porque tengo a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá, a mis amigas que siempre han estado conmigo dando ánimo. Su vida cambió en un instante, pero nada la detiene. Fue víctima de Pablo N. el 13 de abril en Cintalapa, Chiapas. Este sujeto la agredió a machetazos y ahora está encarcelado bajo los cargos de feminicidio en grado de tentativa. Ana regresó a casa luego de estar hospitalizada durante más de 15 días debido a las lesiones por las que perdió ambos brazos. Pues muy contenta, muy alegre, creo que ya un poco mejor, porque estando en otro lado pues no es lo mismo, ¿no? Mucho menos en el hospital, lejos de mis hijos. Así sonríe, dialoga con esfuerzo pero con ánimo. La cruz, la Virgen y este altar con una veladora encendida han sido su mayor fortaleza, junto con todos aquellos que la han apoyado en este camino. Dios fue el que me dio esa esperanza, esa de decir, claro que no te voy a dejar. Y mi madre, pues como madre, el cuidarme, el no dejarme, que yo me diera por vencida esa tarde más que nada. Yo sé que ya no es igual, pero es un poco difícil, pero vamos a salir de esta primeramente, Dios. Lo han tomado con mucha fe, con mucha valentía. Sí, ¿no? con mucha calma y paciencia. Ana Luisa iniciará en los próximos días sus sesiones de rehabilitación. Lleva acompañamiento psicológico y está a la espera de estudios para poder acceder a prótesis que le ayuden a recuperar un poco de su vida habitual. Alberto Chamelira, Azteca Noticias. Pero además de la violencia física, psicológica o sexual que vivimos las mujeres, también está la violencia vicaria. Y este tipo de violencia se da cuando las hijas o hijos son utilizados para ocasionar dolor a la mamá, para condicionarla a través de chantajes, amenazas con quitarle la custodia de los hijos o incluso amenazar con asesinarlos. Lo que genera angustia no solamente en la madre, también en los menores.
En México, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha documentado 5,286 casos de mujeres que están viviendo esta situación, lo que representa a 11,100 niños y adolescentes afectados. Precisamente vamos a hacer contacto con mi compañera Cariana Colmenero, quien atiende la denuncia de una madre que vive la angustia de recuperar a su hija. Su padre le arrebató a su hija sin decirle absolutamente nada. Cariana, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Así es, me encuentro con Cintia Cortés, que ya ha hecho diferentes videos a través de sus redes sociales donde refleja su desesperación, su impotencia y obviamente ese miedo que tiene por no saber dónde está su hija. Cintia, yo sé que es muy difícil preguntarte todo esto, pero es importante para que la gente que nos ve, si llega a ver a Lucía, si llega a ver al padre de Lucía, pues pueda informarle a las autoridades y contribuir en esta investigación. ¿Cómo fue que se llevan a Lucía? El día de ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras yo bañaba a mi otro hijo, a Matías, de 7 años, Lucía se quedó a cargo de Fernanda Cecilia Aldama Colula, quien pues era su niñera durante 3 años, estuvo con nosotros, entonces era una persona pues de toda la confianza. Metí a bañar a mi hijo y cuando salimos ya ni Lucía ni Fernanda estaban, las buscamos. Mi hijo se puso muy nervioso, se puso a llorar, se puso a preguntar dónde estaba su hermana, que si a él también se lo iban a llevar, que tenía mucho miedo de estar aquí. Yo bajé con los guardias de seguridad del edificio que estaban en turno y les pregunté si habían visto a Fernanda y a mi hija Lucía salir del edificio y ellos me lo confirmaron, me dijeron que sí, que Fernanda se la había llevado y que además el chofer del papá de Lucía, el papá de Lucía se llama Marco Tulio Martínez Cosío, él es un abogado penalista, su chofer se llama Leonardo García. Leonardo se llevó mi coche y fueron en ese auto Fernanda y mi hija, se la sustrajeron sin un papel, sin una orden, sin nada que avalara que podían hacer dicho acto. Después de eso el papá de Lucía me mandó un mensaje diciéndome que lo había hecho porque Lucía corría riesgo al estar conmigo y después de eso ya no supe nada. En este momento nos encontramos en la habitación de Lucía, es una pequeña de tan solo 3 años que nos describen, es toda una princesa, es una niña divina, es hermosa y en este momento no sabemos dónde está, no sabemos cómo está. Tenemos un video justamente que nos hizo llegar Cintia donde podemos ver justamente cómo una mujer se lleva a Lucía y entonces pues ya nos contaste el contexto de ese video que pudiste conseguir a través de las cámaras de vigilancia de este edificio, pero ¿qué más? ¿Ya denunciaste? ¿Qué te dicen las autoridades? Sí, puse una denuncia por sustracción de menor, ya existe una alerta Amber. Las autoridades me comentan que pues ellos se harán cargo. Ayer hablé con el PDI, me comentó que en cuanto tuvieran alguna noticia, ellos se iban a poner en contacto conmigo. Recordarles también a las autoridades que no es una carpeta de investigación, no es un folio, no es un documento, es un caso, una familia, una madre destrozada, desesperada, que no sabe dónde está su hija y que, por supuesto, necesita estar con ella lo más pronto posible. Muchas gracias, Cintia, y compartimos, por supuesto, la imagen de tu hija, toda la información que tenemos para que si alguien llega a verla, si alguien llega a ver a Marco, al papá de Lucía, por favor, se comuniquen con las autoridades y puedan pues ayudar a que Cintia pues pueda ver a su hija muy pronto. Cariana Colmenero, muchísimas gracias por atender esta denuncia. Cintia no es la única madre que vive esto, que estas cosas suceden en este país. De verdad, qué angustia la que debe de estar viviendo y aquí nos vamos a encargar
de que esta pequeñita aparezca y regrese con ella, porque las formas en las que se están haciendo las cosas de verdad son pésimas para todos, incluso para la menor. Si su papá de verdad estuviera preocupado por esta pequeña, no hubiera hecho lo que hizo. Matías, el hermano, preocupado porque se llevaron a su hermana. De verdad que qué dolor, qué tristeza debe de estar viviendo Cintia en este momento, y que sepa que aquí le vamos a dar voz hasta que ella regrese a su casa con su mamá, que es donde debería de estar. Gracias, Cariana. Vamos a estar muy pendientes y muy cerca de este caso. Juno, efectivamente los más afectados son los niños. Ellos son los más afectados. Si el papá quiere afectar a Cintia, está muy equivocado. A la que está afectando es a Lucía, es a Matías, que tienen miedo, que no saben qué está pasando, que quieren a su mamá, que no saben pues qué va a pasar el día de mañana. Entonces eso, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta. Vayan a terapia, por favor. Acérquense a algún profesional, porque como bien lo dices, estas no son las formas. Sin duda, ya tenemos las imágenes del papá, del chofer, de la nana. De verdad, cuánta gente está involucrada en este caso sin saber absolutamente nada. No puede ser que esta gente que llevaba tantos años trabajando con ella haya hecho esto. Híjole, qué locura. Me duele siquiera imaginar por todo lo que está pasando en este momento. Cintia y Matías y la chiquitina Lucía me preocupa tanto también. Entonces, bueno, pues vamos a seguir pendientes, Cariana. Muchísimas gracias. Excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Más adelante, el terror en una unidad de transporte público en Oaxaca. Un pasajero sacó un arma y amenazó al chofer de la unidad. ¿Neta? Por metro, neta, sí. ¿Qué quieres abrir? ¿Qué quieres abrir? ¿Qué quieres abrir? Ya no alegues. No, le está pegando la camioneta. Vean nada más a estos policías de Nezahualcóyotl. Una pareja circulaba por Avenida Morelia cuando, según denuncian, una patrulla terminó impactando su camioneta. Al inicio todo parecía quedar en un simple percance. Un oficial se acercó y les pidió llamar a la aseguradora, pero minutos después llegó otro elemento y en lugar de calmar la situación se puso violento. El elemento comenzó a golpear la camioneta, intentó abrir las puertas y presuntamente buscaba bajar a los tripulantes para agredirlos. Y ya que andamos hablando de policías que confunden autoridad con abuso, ahora vamos hasta Morelos. Ahí elementos policíacos fueron captados sometiendo y golpeando a un hombre durante un arresto en Tlaquiltenango. De acuerdo con los reportes, el hombre presuntamente portaba dosis de droga. Pero en redes muchos cuestionan si eso justifica el nivel de violencia con el que actuaron los elementos. Tras la polémica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya investiga a los policías que participaron en la detención. La inseguridad en Tabasco ya cobró 3 vidas en carnicerías del estado. El caso más reciente ocurrió en Jalpa de Méndez, donde Jessica Ábalos y Carmen Frías fueron asesinadas durante un asalto. Sujetos armados les dispararon mientras intentaban robar el negocio. Días antes, en Villahermosa, Giovanni también murió tras un ataque armado en otra carnicería. Tras los hechos, varios locales cerraron por miedo. El gobierno estatal aseguró que buscará dialogar con las empresas para evitar más cierres. No venimos ni corriendo porque está... No vienes corriendo. No vienes corriendo, pendejo. Sacó un arma, señor. Pero yo te voy a agarrar, pendejo. Sacó un arma, señor. Momentos de tensión y miedo se vivieron a bordo de una unidad del transporte público en Oaxaca. Usuarios que viajaban en la ruta entre Tlacolula de Matamoros grabaron el instante en el que un pasajero sacó un arma de fuego y amenazó al chofer. El sujeto, cuya identidad aún se desconoce, apuntó directamente contra el conductor mientras los pasajeros observaban aterrados. Presuntamente todo inició luego de que una mujer se levantara a reclamarle al chofer su forma de manejar porque iba en exceso de velocidad. Más
Más adelante, por robar la parte de una tubería de gas, un ladrón provocó caos. La colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco. Tenemos que presentarle aquí los casos de las ratas, tristemente, todos los días. Mira, esta sección de veras da para... Nos podríamos hacer un año de esta sección con puros lacras diferentes o a veces con el mismo, pero bueno. En Ciudad Cerdán, Puebla, una joven estudiante fue asaltada en calles del centro. El ladrón arrinconó contra una pared en la esquina de Manuel M. Flores y 5 Sur, y aunque la chava intentó defenderse, el tipo le robó 2 celulares y escapó como si nada. Hasta ahora, obviamente, no hay detenidos y los vecinos aseguran pues que las ratas ya andan muy cómodas en la zona precisamente porque no hay vigilancia. Nos vamos ahora hasta Ocosingo, Chiapas, donde un grupo de sujetos armados asaltó una tienda de abarrotes en pleno centro del municipio. Los delincuentes amagaron a los empleados, se llevaron dinero en efectivo y, como si esto no fuera suficiente, golpearon a la cajera al menos 6 veces. Vecinos aseguran que estas ratas ya llevan varios atracos en la zona y hasta el momento siguen operando como si nada. Servicios de emergencia atendieron una fuga de gas provocada por un ladrón en la alcaldía Azcapotzalco. Un delincuente puso en riesgo a vecinos de la colonia San Juan Tlihuaca en la alcaldía Azcapotzalco. Pues estamos todos durmiendo, pasó una rata viciosa y se robó el tubo de cobre, fue todo. O sea, salimos todo durmiendo y toda la calle, todo, ve cómo está, nos despertaron. Lo que comentaron los vecinos es que alguien se había robado la toma, bueno, el tubo que tiene la conexión ahí, que alguien se la robó. Robó parte de la tubería del gas natural, ubicada al frente de una vivienda en la tercera cerrada de Navarro. De repente se escuchó un ruido como muy fuerte, pero fuertísimo, no sé, estaba muy fuerte el ruido de que se empezó a salir algo, no sabíamos qué, nos asomamos, vivimos enfrente. Se fue el canijo, o sea, ni salimos, o sea, que lo vio mi hijo y iba corriendo con el tubo. Provocó una peligrosa fuga. Tardamos como que en reaccionar y ya después lo que hicimos fue pues salirnos hasta la esquina, pero aún así pues fue peligroso. El ruido del combustible escapando alertó a los habitantes. Estábamos dormidos, pero se empezó a escuchar pues sí, obviamente cómo empezaba a salir. Pensábamos que estaba lloviendo, pero no. Ya mi mamá se asomó y empezaron a decir que era fuga de gas. Ante el riesgo de una explosión, solicitaron ayuda a través del 911. Lo que hicimos fue pues rápido llamar al 911 y pues subirnos aquí, pues ahora sí que hasta el techo, por si las dudas. Un vecino logró controlar parcialmente la fuga, evitando una posible tragedia. Y un vecino que vive aquí a unas 3 cuadras, se acercó con la herramienta a intentar cerrar y lo logró cerrar un poquito. Bomberos acudieron al lugar, mientras que personal de la empresa del gas realizó la reparación de la tubería dañada. El responsable del robo escapó, por lo que las autoridades ya investigan para dar con su paradero. Oscar Mendoza, Azteca Noticias. Más adelante se arma la campal en Puebla. Vecinos se aventaron de todo, piedras, bloques de concreto. Bueno, todos los detalles más adelante. Ayer le hablábamos sobre el choque de un tren contra una pipa de combustible en Querétaro. Vamos con Lorena Vega, quien nos tiene más información sobre este caso. Adelante, Lorena. Gracias, Mara y Yunue, qué gusto saludarlas e informarles que hubo horas de afectación vial y elevados daños materiales. El saldo de una aparatosa explosión a raíz de que el tren se impactó contra una pipa cargada con combustible. Esto pasó en la carretera estatal 100, en el cruce ferroviario del entronque a la comunidad de Viborillas, aquí en el municipio de Colón, Querétaro. Este fue el momento en el que un trailero intentó ganarle el paso al tren. Transportaba diésel en una pipa y en cuestión de segundos se registró el impacto. El contenedor explotó en el cruce del bajo puente de la carretera a Bernal y el camino a la comunidad de Viborillas, municipio de Colón. El saldo fue de 2 personas que perdieron la vida y el operador del tráiler sobrevivió, pero quedó lesionado de gravedad. Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Hasta este momento se tiene solamente una persona lesionada y lamentablemente hubo 2 fallecidos. Entonces fue una pipa que se involucró en el cruce del tren, una pipa con diésel, por eso la explosión. Acaban de confirmar, son 2 personas que iban en una camioneta que fallecieron y el chofer de una pipa que está lesionado. Las 2 víctimas se tratarían de 2 custodios de una empresa de seguridad privada de Valores que se encontraban debajo del puente cuando fueron sorprendidos por la llamarada de la explosión que los envolvió completamente. Luego de que se registró la explosión, se pidió el apoyo de los servicios de emergencia, quienes acudieron hasta este punto y tuvieron que cerrar la carretera estatal 100 en cruce con el entronque a la comunidad de Viborillas. Y es por eso que una vez que se mitigaron riesgos, se confirmó el lamentable fallecimiento de 2 personas que se encontraban en otro vehículo, mientras que el operador del tractocamión fue rescatado y posteriormente trasladado al hospital en helicóptero. La zona quedó bajo resguardo policial para mitigar riesgos. La vialidad quedó cerrada parcialmente por varias horas mientras se realizaban las diligencias forenses. Además que se inició la carpeta de investigación para verificar las causas del accidente y determinar la situación del operador de la pipa, una vez que se recupere, ya que se debate entre la vida y la muerte. Waldo Maya, Azteca Noticias. Pues ahí tienen la información. Las investigaciones se llevan a cabo por parte de las autoridades y también se investiga la situación del conductor de la pipa que, como sabemos, resultó lesionado de gravedad. Las mantendremos al tanto de esta y más información. Ya saben, las esperamos en unos minutitos por esta misma señal 1.2 en ADN Querétaro. Acá las vemos. Que tengan bonita noche. Regresamos con ustedes. Un fuerte abrazo. Lorena Vega, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti también. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Ciudad Desnuda.
Es vende del Pepecito, como dispara. ¡Aguas, Mari, aguas! ¡Le bocha al bocho! ¡El bote! ¡Márcale tú, márcale a la policía! ¡Márcale a la policía, Fer! ¡Márcale! ¡Mira! Regresamos a Ciudad Desnuda con estas imágenes de una riña. Ocurrió entre vecinos de la comunidad de Santa María, Zacatepec, en Puebla. Los involucrados fueron captados lanzándose piedras y hasta bloques de concreto en plena calle, como si se tratara de una batalla campal. Durante este enfrentamiento, algunas personas, claro que recibieron golpes en la cabeza, y varios vehículos que estaban estacionados en la zona también terminaron con daños. Se desconoce la causa de este conflicto y de este comportamiento. Lo que comenzó como una discusión en una taquería terminó en una batalla campal en Santa Cruz, Atizapán, Estado de México. Trabajadores del negocio fueron golpeados por varios comensales que presuntamente se molestaron porque no les permitieron ingresar con bebidas alcohólicas. Cámaras de seguridad captaron cómo en segundos varios hombres se fueron contra empleados con mandil negro. Y cuando parecía que todo terminaba, los agresores volvieron a atacar. Lanzaron salseras, vasos de cristal. Bueno, incluso se observa la llegada de policías, pero la pelea continúa. Hasta ahora no hay postura oficial de las autoridades. Otra muestra de violencia, ahora por una simple regla dentro de un restaurante. Supuestos taxistas fue captado golpeando a un hombre en calles de la Ciudad de México. La agresión ocurrió sobre Avenida Insurgentes entre Zaragoza y Belisario Domínguez en la alcaldía Tlalpan. En el video difundido en redes sociales se observa cómo los sujetos rodean a la víctima y comienzan a golpearla entre varios. Después del ataque, los presuntos taxistas fueron vistos circulando en sentido contrario para escapar del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. El miedo y la incertidumbre crecen entre los habitantes de la colonia 20 de noviembre. Los vecinos están pidiendo a las autoridades reforzar la seguridad en la zona luego de un cateo realizado en un domicilio como parte de las investigaciones por la desaparición de Teresa Guadalupe, una mujer de 55 años. El operativo ha generado preocupación entre los habitantes, quienes aseguran que la violencia y la inseguridad siguen avanzando en la alcaldía Venustiano Carranza. Los vecinos de la colonia 20 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza creían que vivían en una colonia segura, hasta que un cateo en la calle de Grabados los hizo caer en cuenta de que entre ellos habitaba la maldad. Yo pensaba que era segura, pero de un año para acá más o menos han estado habiendo ciertas cosas. Por ejemplo, un vecino le robaron sus 4 llantas de su camioneta. No tiene mucho que vinieron a 1 año, 2 años que encontraron una descuartizada, un enmaletado. Entonces sí ha ido subiendo como que la delincuencia de este lado. Fue en el domicilio marcado con el número 286 de la calle de Grabados, donde agentes de la Policía de Investigación, ayudados con binomios caninos, sacaron varias bolsas con evidencia que integrarán a la carpeta de investigación por la desaparición de Teresa Guadalupe Molina, una mujer de 55 años que fue vista por última vez el pasado 25 de abril, cuando se dirigía al centro de la Ciudad de México. La movilización provocó el asombro de los vecinos, que hicieron un llamado a la autoridad para pedir mayor vigilancia en la zona y devolver la tranquilidad a esa colonia. Más seguridad,
porque sí hace falta. De verdad que las calles están muy solas, no hay patrullaje. El cuidador que según pasa por las noches solo pasa una vez a la semana y pasa como a las 11 de la noche, de las 11 en adelante ya no hay nada. Se ponen a cuidar locales que les pagan y pues creo que eso no es justo. Al concluir el cateo, la policía de investigación aseguró el domicilio y colocó sellos que señalan el delito de desaparición cometida por particulares. Con información de Pablo Castorena, Azteca Noticias. Nos vamos ahora con Diana Gómez, que se encuentra en Reforma. Diana, adelante, buenas noches. Mara, gracias. Muy buenas noches. Les tengo buenas noticias porque luego de 6 horas de bloqueo en este cruce de Paseo de la Reforma a la altura de la glorieta del Ahuehuete, pues ya se ha retirado el grupo de manifestantes que estuvo impidiendo la circulación no solo de automovilistas aquí a la altura de la calle Río Rin y en ambos sentidos, incluyendo las laterales de Paseo de la Reforma, sino también de las unidades de la línea 7 del Metrobús. Unidades que van desde pues Indios Verdes hacia Campo Marte y viceversa, y que pues complicaron muchísimo este grupo de manifestantes la circulación de las personas en la zona. Muchísimos minutos extra lo que tenían que hacer aquellos automovilistas provenientes de circuito interior para llegar a este punto donde ya había cortes a la circulación. Otro rezago estaba a la altura del cruce con Insurgentes y bueno, en estos momentos este grupo de manifestantes ya se ha retirado por completo de vuelta a su estado de origen. Allá en Guerrero se trató de un colectivo de familiares de personas desaparecidas, el colectivo Lupita Rodríguez Narciso, integrado por alrededor de 40 personas que llegaron aquí. Nos decían ellos, bueno, pues todavía faltan más integrantes que se encuentran reclamando que haya avances en las carpetas de investigación de sus familiares. Algunos casos sin resolver datan de 2014 y están acusando la falta de respuesta por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. El día de hoy pues hubo atención de funcionarios de gobierno, pero no llegaron a ningún acuerdo y prometieron que van a regresar en los próximos días, lamentablemente pues con la posibilidad de que se bloquee la vialidad. Y aquí, bueno, pues por fortuna ya nuevamente se ha recuperado el avance de los automovilistas en este punto de la alcaldía Cuauhtémoc. Vuelvo con ustedes. Diana Gómez, muchísimas gracias. Pues ahí la información para quienes transitan por esa zona. Las buenas noticias es que ya se ha reabierto la circulación. Muchísimas gracias, Diana, y buenas noches. Bonita noche para todos. No se vaya, porque en unos minutos damos voz a las denuncias que nos hacen llegar a la línea desnuda. Una de ellas es sobre un basurero que cada día crece más en Ramos Arizpe, Coahuila. Miren nada más estos pelados. En la línea 9 del metro de la Ciudad de México, un hombre se subió al vagón exclusivo para mujeres y se negó a bajarse. Miren nada más las imágenes. A pesar de los reclamos, él aseguró que no molestaba a nadie. Su acompañante todavía lo defendió, diciendo que no era horario exclusivo, aunque esta medida aplica las 24 horas. Mire, ¿qué le decimos si ya lo vio en las imágenes? Hubo insultos, señas obscenas. Todo quedó grabado. Las usuarias denunciaron que no hubo intervención de los policías para bajar a estos tipejos de ahí. Señor, ¿no le da vergüenza? Somos muchas mujeres. Pues ya bájese. Ya avanzó una, ya bájese. Ahorita ya bájese. ¿Es escandalosa usted, mujer? ¿Usted cree? Sí.
Y como si todavía no quedara claro que los vagones exclusivos son para respetarse, otro hombre volvió a generar polémica en el metro. Así le reclamaron varias usuarias luego de que se negara a salir del área exclusiva para mujeres. Este sujeto aseguraba ser inspector e incluso mostró una credencial para justificar su presencia en el vagón, mientras las pasajeras exigían que respetara el espacio. Tras la difusión de este video, el sistema de transporte colectivo informó que ya está investigando el caso. Dame 2 minutos, no. Yo vivo aquí adelante. Sí, vivo aquí adelante y nunca me han cobrado. Deja de grabar. No me. Pues entonces quítate. No me agrades. Nada más, yo te veo, por favor. Muévete porque va a meter la camioneta a la punta. Muévete. No. Esto ocurrió en el Tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla. Una conductora denunció agresiones e intimidación. Todo pasó en la zona conocida como El Hoyo. Ahí un hombre y una mujer, quienes se creen dueños de la calle, le exigían un pago por estacionar su camioneta. La situación escaló y la mujer tuvo que pedir apoyo de la policía municipal para poder salir del lugar. Yo vivo aquí adelante. Sí, vivo aquí adelante y nunca me han cobrado. El lago de Texcoco, en una zona natural protegida donde deberían preservarse los humedales y la vida silvestre, pues está fatal, ¿eh? Está terrible porque podemos ver ahí invasiones, construcciones irregulares, bueno, hasta desechos tóxicos. Ya hemos contabilizado más de 200 viviendas. Esta historia empieza en el 2014. De un lado, la vida que persiste en lo que queda del lago de Texcoco. Del otro, la mancha urbana avanza. Casas de hasta 3 pisos, calles trazadas y lotes perfectamente delimitados que arrebatan terreno a una zona natural protegida de más de 14,000 hectáreas. Tiene una función de carácter medioambiental, de carácter lacustre, para el beneficio del agua. Se trata de un vaso regulador. Es la zona del Caracol en la que nos encontramos. Desde un dron se observa un espacio de 300 hectáreas, ocupado para almacenar materiales y en proceso de urbanización por presuntos grupos sindicales como Libertad y 25 de marzo, señalados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la frontera entre Catepec y Atenco. La gente que está allá adentro incluso está armada, tienen casetas de vigilancia clandestinas, no son casetas institucionales reguladas por alguna autoridad, son vigilancias clandestinas. Pero la invasión ocurre antes de llegar al Caracol, un sitio al que solo se accede en automóvil. En el camino se levantan postes de luz, obras inconclusas sobre el suelo lacustre, utilizado también como depósito de desechos farmacéuticos. Pues estamos frente a los restos de material tóxico que pues algunas personas vinieron a tirar hace alrededor de un año, que denunciamos ante la Profepa y la instancia del Estado de México, que si vienen y tiran desechos tóxicos, lo que se infiltra no nada más es agua, sino también químicos. Hortensia y Tonatiu han defendido este territorio desde 2001 y aunque los despojos persisten, siguen luchando. No han logrado frenar la invasión, pero sí preservar humedales como el de la Ciénega de San Juan, una postal milenaria, hoy delimitada por el Parque Ecológico de Texcoco. Existen más de 200 especies de aves en diferentes momentos del año que vienen precisamente en sus procesos migratorios. Podemos ver el tule totalmente seco porque allá, al dividir este cuerpo de agua, esta parte que es más alta, ya no puede alimentar aquella zona, ¿no? El 16 de abril, por tercera ocasión, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la declaratoria del Área Natural Protegida del Lago de Texcoco, que establece su aprovechamiento sustentable al uso de suelo. Ya se metieron 2 denuncias, la CONAM tiene una denuncia, Conagua tiene un par de denuncias. La de Conagua, si no mal recuerdo, data del 2021. El agua parece reclamar su sitio y las aves vuelven a poblar los lagos verde azulados, pero el aumento de invasiones y daños al subsuelo están lejos de acabar. Este es un sitio
que cumple funciones ambientales para todo el Valle de México, y tal vez la más importante de todas es que a nosotros nos permite regular temperaturas, regular el medio ambiente y sembrar agua. Con imágenes de Mario Guerrero, Miguel Ángel Pérez, Azteca Noticias. Gracias a todas las personas que se ponen en contacto con nosotras a través de la línea desnuda, que confían en este espacio para darle voz a todos esos reportes que simplemente la autoridad ignora. Les recuerdo nuestro número 5562-172389. Arrancamos con este desde el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Allá nos escriben a la línea desnuda para reportarnos otro bonito caso de gente puerca, de esa que cree que la vía pública y los espacios comunes son basurero. Miren nada más el cochinero. Ahí se encuentra en la calle de Valle de Santiago, en la colonia Valle Poniente, justo a un lado de las canchas de fútbol y la Escuela Maestros Coahuilenses. Ahí donde se supone que debe estar limpio porque estudian los jóvenes, estudian, pues hay maestros que deberían encargarse de inculcar valores en las escuelas, pues más bien está muy sucio eso. ¿Qué les puedes mostrar a los jóvenes? ¿Cómo pueden estudiar de esa manera? Lo peor es que cuando van los servicios de limpia, tardan más en recoger que en lo que se vuelve a aparecer de nueva cuenta una bolsa, bueno, hasta pañales. ¡Qué asco! Desde el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, nos escriben al WhatsApp de este programa para informarnos que el Panteón Municipal está para morirse. Y no es chiste, es la cruel realidad. Tiene años que nadie lo ha limpiado y entre las tumbas hay cualquier cantidad de basura, de desechos, desperdicios y hasta ataúdes que sacaron y dejaron ahí expuestos con restos humanos al aire. Se ve que lo limpian cada que es Día de Muertos, pero al parecer el año pasado no lo hicieron y por eso se ve así, y ahora es guarida de malvivientes y de criminales. En serio, ni los muertos quisieran estar ahí. ¡Qué horror! Desde la alcaldía Coyoacán nos escriben al buzón de quejas de Ciudad Desnuda para reportar que en la colonia CTM Culhuacán, quinta sección, alguien está talando árboles de los parques sin motivo alguno. No se trata de ejemplares enfermos o muertos, eran árboles sanos que daban sombra y algunos hasta frutos, pero que en la noche, pues bueno, como que alguien llegó, se los llevó, y cuando despertaron todos los vecinos, pues ya estaba así todo talado desde la raíz. Nadie sabe quién fue, o pues no quieren decir tampoco, porque con este sol y el calor que está haciendo, se necesitan más que nunca los árboles para que hagan lo que deberían, que es mantener un ambiente con vida. Más adelante ya viene el terror de ratas y malandros, el hombre que todo lo mira y exhibe las fechorías de delincuentes, el señor Justicia, con un caso más del Se Desnuda. Hay actualización sobre el crucero Ondius, el caso que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Ahora ya se reportan más casos de hantavirus y personas fallecidas a bordo, mientras el barco permanece bajo vigilancia en aguas de Cabo Verde. El viaje de un crucero de expedición se ha transformado en una alerta sanitaria internacional. A bordo del buque Hondius, con rumbo original a Europa, se confirmaron casos de hantavirus, una enfermedad poco común pero potencialmente grave. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor, were not infectious. Hasta el momento se reportan varios casos confirmados y al menos 3 personas fallecidas, lo que activó protocolos internacionales de emergencia, incluyendo los de la Organización Mundial de la Salud. Allowed to disembark and the passengers will somehow get home, but of course, I mean, no country want to have the hantavirus in the general population. So I don't know how they are going to, if going to be quarantined
a while before they can board the plane and go home. Pasajeros fueron trasladados a centros médicos en Sudáfrica y Europa, mientras otros casos graves continúan en unidades de cuidados intensivos. El barco que preveía llegar a las Islas Canarias permanece en aguas de Cabo Verde, donde se realizan evacuaciones y evaluaciones sanitarias. Autoridades aclararon que el hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores y que, a diferencia de otros virus respiratorios, su transmisión entre personas es limitada. Aunque la cepa Andes ha mostrado en casos específicos posible transmisión entre humanos, lo que eleva la precaución. A bordo, los pasajeros permanecen confinados en sus cabinas, bajo seguimiento médico continuo, aunque parte del personal sanitario también se encuentra entre los afectados y requirió atención especializada, mientras los casos graves han sido aislados. La Organización Mundial de la Salud coordina el operativo junto a autoridades europeas y recomienda trasladar el barco a España, donde hay mayor capacidad hospitalaria. El destino más probable es Tenerife, aunque también se considera Gran Canaria sin confirmación oficial. El crucero llegará entre el 8 y el 10 de mayo, dependiendo de la evolución médica a bordo. Por ahora, las autoridades insisten en que el riesgo para la población general es bajo y la situación se mantiene bajo control. Una alerta que viaja por mar, pero que, de momento, no es considerada amenaza global. Cristian Arrieta, Azteca Noticias. Aunque la tecnología ha avanzado bastante, hay personas que buscan preservar la técnica tradicional de la fotografía. Vamos con Ailín Betancourt, que nos tiene la historia completa. Adelante, buenas noches. Mara Yunue, muchísimas gracias, qué gusto saludarlas, al igual que a toda su audiencia. Y miren, hoy vamos a hablar de las fotografías, porque estoy segura que a ustedes les encanta poder conservar los momentos a través de las fotos, que ahora es muy fácil. Estamos en esta era digital en la que en el teléfono podemos fotografiar cada cosa que nos encontramos en nuestro día a día. Pero déjenme contarles que hay personas que están buscando y haciendo una lucha silenciosa por conservar la fotografía analógica. Vamos a ver. En los últimos 5 años, Jorge de Miguel ha buscado continuar con la tradición de la fotografía analógica, la cual, a diferencia de la digital, requiere de químicos y la luz para poder sacar imágenes con una calidad que difícilmente se puede conseguir con un celular. En los últimos 6 meses, Jorge se ha establecido en el Centro Histórico de Mérida para fotografiar tanto locales como extranjeros, para ofrecerles este tipo de imagen. Su cámara data de 1927. El proceso es el proceso de la fotografía fotoquímica, la analógica de siempre. Se toma una foto, se revela y se obtiene un negativo, después se fotografía el negativo, se revela y se obtiene el positivo. Con estas cámaras se hace todo en papel en vez de utilizar película, porque el papel se revela en 2 minutos, pero es exactamente el mismo proceso que cuando disparábamos rollos. Jorge dice que con la era digital, tomar fotografías se ha hecho cada vez más fácil para las personas. Sin embargo, se ha perdido la realización de fotografías analógicas debido al incremento del costo de materiales y químicos necesarios para realizarla. El material es el material fotoquímico. Se necesita papel sensible a la luz con una emulsión de plata y los químicos necesarios para generar la reacción química que hace aparecer la imagen y luego fijarla. No son difíciles de conseguir, lo que están ahora es bastante caros. Para Jorge, esta técnica de fotografía sigue siendo un tipo de arte que se debe de seguir preservando por muchas generaciones más, pues son un retrato que no se puede lograr con la era digital o con inteligencia artificial. Pero la foto de verdad yo creo que tiene que llegar al papel, y ahí es donde agarra la existencia definitiva. Lo demás es como una existencia en potencia hasta que llega al papel. Todo lo que sea hecho a mano yo creo que es bueno para el alma, creo que es bueno para el desarrollo de las personas. Hacerlo y fomentarlo. Tener una fotografía en papel no solo es un recuerdo que alguien puede preservar por años, también es un sinónimo de nostalgia para que el momento se lleve a todos lados. Roberto Martínez, Azteca Noticias. Y bueno, pues así es como estas fotos pueden ser tomadas en el centro de Mérida y que conservan este momento de una forma única que hace más de 100 años se practicaba de una manera muy cotidiana, pero que bueno, pues ahora se ha cambiado también por toda esta modernidad que tenemos en nuestros aparatos electrónicos. Pero nunca está de más tener también alguna de estas fotos, especialmente cuando nos encontramos gente que conserva estas tradiciones fotográficas. Hasta aquí la información, pero no se olviden que podemos vernos de lunes a viernes en ADN Noticias Península a las 7 de la noche para Yucatán y Campeche, 8 de la noche para Quintana Roo. Regresamos con ustedes.
Aileen, muchísimas gracias. Recuerde que miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado porque usted puede ser observado. Y ser la próxima historia de nuestra sección Se Desnuda. Caras vemos, mañas no sabemos. Así dice un dicho que ya debería estar en desuso, porque a la mayoría de los malandros se les ve la cara y últimamente más en el cuello. Y recuérdenlo, amiguitos, nunca confíen en nadie que traiga un tatuaje en el cuello, porque ese mugroso de menos le pega a su mamá. Es así que nos trasladamos a las desgraciadas calles de la alcaldía Iztacalco, allá por la Magdalena Michuca, donde la chacalosidad se respira en el aire, me cae, y por eso nunca hay que circular con las ventanas abajo. Así lo descubrieron los tripulantes de un cochecito rojo, quienes no vieron a qué hora se les acercaron dos macuarros a despojarlos de todo lo despojable, aprovechando que los semáforos de la zona están todos tarugos y convierten las vialidades de por sí caóticas en verdaderas trampas mortales si no te las sabes. El señor Justicia vio todo desde las alturas y en cuanto esos desgraciados emprendieron la nada graciosa huida, les puso marcaje personal, más cercana y violenta que las que aplicaban el coreano Rivera, el Piojo Herrera o Isaac Terrazas, respirándoles en la nuca a los malandros esos, por más percudida y piojosa que la trajeran, para que no se salieran con la suya de ellos. Fue así que al cabo de un par de calles se metieron a su casa, una casa que no parecía ser de delincuentes malvivientes, pero que sí lo era. Y para colmo, huevones los desgraciados, porque ni siquiera chacaleaban en un lugar lejano donde nadie los ubicara y tuvieran el riesgo de ser reconocidos de él. Nomás caminaban un par de calles, salían a la avenida y ahí se pasaban de lanza con cualquiera que tuviera la mala suerte de pasar por ahí. El bicarnal chilango ya sabía dónde vivían y lo único que les restaba hacer era ir por ellos. Por eso se esperó a que volvieran a asomar sus piojosas tatemas y en cuanto lo hicieron, pues que les manda una trulla que ya estaba dispuesta a atorárselos. La trampa fue colocada con inteligencia, paciencia y por eso, al verse cercados, lo único que podían hacer era devolverse a su chante, que seguramente habrán invadido de manera de despojoñero. Baboso como es, el macuarro que traía las llaves no pudo abrir por el nervio de ser atorado y esos segundos fueron vitales para que los agentes lo colocaran de cara contra el pavimento para sacarles todo lo que se les pudiera sacar. Y sí, porque ahí dentro tenían el catálogo completo de maldades, de armas, droga, dinero mal habido y familiares tan reprobables como ellos. Y así, con un barrio que dormirá más tranquilo sabiendo que sus vecinos, los mañosos, ya no duermen junto a ellos, termina otra historia de éxito del señor Justicia, el ojo que levanta lacras a domicilio y que te la observa. Tenemos saludos, dice, muchos saludos a Yunue, siempre hermosa, excelente conductora. Muchas gracias, no sé quién eres, pero gracias. Dice, hola, buenas tardes, les mandamos saludos aquí de Jalapa, los vemos, por favor, manden saludos a Iván y Emanuel que acaban de cumplir años. Dios les bendiga, gracias. Saludos también a Javier Martínez de Monclova, Coahuila. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Primera vez